151,000 personas encuestadoras y encuestadores se preparan para salir a cada rincón del país a preguntar cuántas y cuántos somos y cómo somos. El trabajo de estas personas no está exento de riesgos, desde el ataque de animales hasta el riesgo que implica para su seguridad acudir a varios puntos del país prácticamente sitiados por el crimen organizado. ¿Qué medidas de protección está considerando el INEGI y cuáles debemos tomar las y los ciudadanos censados? Veamos. En octubre del 2019 inició el proceso para preparar el Censo de Población 2020 que iniciará este 2 de marzo. 151,000 entrevistadores acudirán cada día a 2 millones de viviendas para realizar entrevistas directas. Los encuestadores se distribuirán en las 24 millones de manzanas que integran las 210,000 localidades rurales y urbanas que conforman los 2,465 municipios del país. Dentro de los preparativos realizados por el INEGI, personal operativo realizó un trabajo previo de acercamiento territorial directo para evaluar las condiciones de seguridad en el país. Ya se tienen ubicadas las zonas más inseguras en estados como Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua o Guerrero, para saber a qué tipo de autoridad acudir para garantizar la seguridad de las personas encuestadoras. En caso de contingencia, los encuestadores se desplazarán en grupos de 5 y a diferencia del censo anterior, este año tendrán botones de pánico y geolocalización en sus dispositivos móviles. El censo se podrá realizar también vía telefónica o a través de Internet. Luego de terminar el periodo de levantamiento, se realizarán jornadas para corroborar el número de las viviendas de las que no se obtuvo información. Posteriormente se visitarán las viviendas donde haya algún tipo de inconsistencia o falta de datos para verificar la información. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema del que vamos a platicar esta noche. Y hoy nos acompaña Anabel Sulmonte, es especialista de políticas públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gennaro. Buenas tardes a todos. Así es. Nos acompaña también Harim Sebastián Rico, abogado y asesor legislativo. ¿Cómo estás, Harim? Muchas gracias, Genaro. Bienvenido. Paola Villaseñor del Río, demógrafa en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? Contenta de venir a platicar sobre el evento demográfico del país. Hay muchos temas ahí que en donde CONAPRED, por cierto, lleva años incidiendo un poco para entender la diversidad que hay también en el país y finalmente creo que les hicieron caso y van a haber algunas preguntas que ahorita nos cuentes. Paul Frisart, eres coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido contra la Delincuencia, de donde es también nuestra querida Lisa Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ya nos sacaron de closet, grabamos programa a las 6, pero es buenas noches, son las 11 de la noche, estamos al aire. Pero bueno, ya aquí yo siempre digo la verdad y nunca mentimos. Grabamos en la tarde, aunque este programa tú lo ves en tu casa todas las noches. A ver, primer tema. El tema, por supuesto, la seguridad de la gente, de las personas encuestadoras. Hay lugares en el país que son focos rojos, pero también nos permite un poco hablar sobre el expertise que tiene el INEGI y la fortaleza que tiene como institución, una institución mexicana que pues prácticamente cada 10 años, a mí sí de verdad me emociono cuando tocan en la puerta y es mamá, bueno, cuando era niño, ya llegaron a preguntarnos y siempre una cara amigable y siempre como gente muy bien capacitada para hacernos preguntas sobre este tema. Por cierto, habíamos invitado a gente al INEGI, pero por la emergencia del coronavirus, pues no pudieron venir, están justamente platicando sobre el tema. ¿Cómo lo ven ustedes desde el PNUD, desde Naciones Unidas, justo esta institución mexicana que hace este gran levantamiento de preguntas a una población, pues seguramente más de 130 millones este año? No, efectivamente es un país donde el desafío del censo es uno de los más importantes, yo creo. Entonces, además, admiramos mucho al profesionalismo del INEGI. Para nosotros es crucial y creo que estamos esperando los datos de 2020 ya desde hace unos años, porque aunque hubo una intercensal, pues ya estamos con datos de hasta atrás y para nosotros vivimos de datos. Desde el PNUD, si queremos apoyar al gobierno, a los gobiernos nacionales en elaborar políticas públicas basadas en evidencia, que realmente enfoquen en los problemas específicos que tengan sus poblaciones, pues necesitamos datos, ¿no? Entonces, pues con una gran emoción y un reconocimiento del trabajo profesional del INEGI. Comparativamente, ustedes que ven también y lo checan con otros países, Estados Unidos tiene la oficina del buró, ¿no? Por ejemplo, América Latina, ¿cómo están? También ellos realizan sus censos. Me imagino que también todos los países una práctica común cada 10 años. No todos los países tienen esa práctica de cada 10 años. La práctica del censo sí es una práctica que cada país democrático tiene que impulsar, obviamente, y busca impulsar. Obviamente, todo depende de los recursos y las capacidades. Es carísimo, de un ¿no? país. Es carísimo. Este censo se programa que cueste más de 8 millones, .7.
de pesos. Ujú, Entonces sí, es algo carísimo. Sí, es muchísima gente la que sale. Y en efecto, ¿cómo lo están viendo desde México Unido el tema de la violencia, el tema de la inseguridad para estas personas que van a ir a tocar a casas? En Culiacán, por ejemplo, que habíamos esta semana, otra vez desafortunadamente incidentes de tiroteos. La gente del censo llega una persona completamente desconocida que sí se identifica, pero te pide acceso a tu casa. No, sin duda va a ser uno de los mayores retos a los que se tiene que enfrentar el personal encuestador del INEGI. Como bien señalaba, me gustaría recalcar este punto. Como señalaba Anabel, se trata de un trabajo súper importante. Todos los que estamos estudiando fenómenos sociales dependemos de la información que vaya a salir de ese censo. Básicamente se van a hacer políticas públicas durante 10 años con base en la información que tengamos. Entonces, bueno, es crucial que se levante, que se pueda levantar en zonas del país particularmente violentas. Quizás lo abordaremos un poco más adelante, pero el país varió, ¿no? De 2010 a 2020 tenemos condiciones de inseguridad. Ya teníamos condiciones de inseguridad en el 2010. Pero el Bajío no estaba como estaba. Por ejemplo, eso es. Era muy seguro incluso. Hay lugares del país en donde ya nos encontramos en situaciones muy distintas. Pensando, por ejemplo, sí, en Guanajuato, en Quintana Roo y particularmente el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Zonas del país que no necesariamente eran difícil de acceso para personal encuestador en el 2010 y que lo son hoy en día. Ahora, pues los protocolos que va a implementar el INEGI me parecen bueno, muy pertinentes y adecuados, ¿no? con la situación. El hecho de buscar personal oriundo para llegar a las zonas difíciles de acceso, de haber hecho este trabajo a priori antes del censo de identificación de cuáles son los lugares en donde nos va a costar trabajo llegar. Todo esto, pues esperemos que les dé resultados positivos, que no se encuentren frente a tasas de no respuesta demasiado elevadas y que sí se puede ¿Eso qué significa? ¿no? Que tocas una puerta y la gente dice no entra, sí. ¿no? No respuesta Sí, es eso, ¿no? ¿Capacitarán al personal en situaciones justamente en esos focos rojos del país? ¿Les dirán así alguna capacitación distinta de una ciudad que no tenga tanta violencia? Bueno, de los protocolos de los que tuve conocimiento, se supone que sí, van a efectivamente a pues, hacer una ronda de briefing, ¿no? de sus equipos, a donde vayan a ir, acercándose con actores locales. Mencionaron, bueno, evidentemente gobiernos, corporaciones de seguridad locales, también actores de la sociedad civil locales que podrían permitirles, garantizarles cierto acceso a lugares difíciles. Claro. Sebastián, ya lo mencionaba Anabel, en efecto, desde internacionalmente se ve al INEGI como una institución sólida, fuerte, una institución del Estado mexicano. Tú trabajas en un grupo parlamentario del partido en el poder de Morena, pero creo que no hay mucha discusión. Creo que en verdad de todos los partidos políticos hay un reconocimiento a la labor que hace esta institución, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las discusiones políticas, digamos, en torno a Pues mira, la Cámara de Diputados por lo menos confía totalmente en la gestión del INEGI en la medida que se aprueba su presupuesto anualmente, ¿no? En este último presupuesto, pues se aprobó un monto necesario para llevar a cabo el censo 2020. ¿Hubo recortes para INEGI? Marginales, y esto siguiendo pues, la política de austeridad implementada por el presidente, pero bueno, son justificados. Son justificados los recortes, pero no ponen en riesgo la actividad que van a hacer este año de hacer. No, de hecho el presidente del INEGI declaró que el 53% del presupuesto asignado a esta institución se asignará para llevar a cabo el censo. Claro. Entonces, a ver, hay un tema entonces de reconocimiento internacional, un tema de inseguridad para el personal y también para quien recibe al personal del INEGI en tu propia casa que puede tener o no desconfianza, un tema de presupuestos. ¿Qué más? ¿Cómo ven ustedes a esta institución y cómo buscan fortalecerla? Ya no para este 2020, sino para la intercensal, que es cada 5 años, y luego para el 2030. Pues mira, el INEGI es muy importante para la gestión de la Cámara de Diputados, debido a que nosotros también aprovechamos los datos que generan censo tras censo y bueno, aportan mucho para la labor legislativa. Las iniciativas que nosotros promovemos se fundamentan principalmente pues, en datos objetivos que nos proporciona los organismos públicos y en este caso el INEGI. Sí. Todos los centros de estudio del Poder Legislativo también me imagino que utilizan todos estos, ¿no? Los del Senado y los de la Cámara de Diputados, espero que utilicen mucho los datos del INEGI. Otra institución del Estado mexicano, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Cómo ven ustedes este censo? En el siguiente bloque vamos a hablar también, y en el tercer bloque más bien, sobre qué ha cambiado entre el censo que se levantó en 2010, las nuevas preguntas que va a haber en este 2020, pero ahorita, ¿qué podríamos decir desde tu perspectiva como demógrafa? Además también, me imagino que para ti cada 10 años como, ¡ay, está el censo!, ¿no? Bueno, hace 10 años todavía no era demógrafa, pero me gustaban los números. Pero en la encuesta intercensal que fue en el 2015 ya la esperábamos y bueno, es la fiesta demográfica, el censo. Sí. Pues nosotros creemos que el censo
Realmente es un ejercicio muy importante para determinar cuántos somos, dónde estamos, pero también qué características tiene la población en México, ¿no? Y es a partir de la caracterización de la población que se pueden generar políticas públicas, que se puede conocer las necesidades diferenciadas de todas y todos en el país. Y bueno, nosotros estamos esperando. Hay nuevas preguntas que permiten captar la heterogeneidad que hay en el México, país. Sí. Una de ellas es, ya me estoy adelantando el tercer bloque, pero la pregunta de afrodescendientes, Así es. que es una agenda que CONAPRED puso a nivel nacional desde hace muchos años y que yo sé, desde Ricardo Bucio pasando por Alejandra Haas y ahorita Mónica Maxice, siempre habían estado preocupadas y preocupados porque viniera esa pregunta específica para conocer poblaciones Sí. afrodescendientes, diversidad sexual también, por ejemplo, también creo que ya va a haber por ahí algo, aunque no como los grupos de la diversidad sexual quisiéramos, ¿no? No en Que el se censo pregunten. aún, pero sí que hay algo. Sí. ¿Qué más importa el censo visto desde la perspectiva internacional? ¿A Naciones Unidas les sirve para comparar datos de cómo están los países, de cómo va creciendo la población? Sí. ¿Qué más? Sí, por supuesto, aunque yo quisiera hablar de una perspectiva sumamente mexicana Sí. porque tenemos la suerte de tener al INEGI. Entonces, cuando nos comparamos o cuando comparamos a México con otros países, tenemos demasiados datos y tenemos que irnos a datos más sencillos porque pues otros países no tienen esa riqueza de datos. Por ejemplo, que no tienen otros países. La medición de la pobreza. Mm. La medición de la pobreza a nivel internacional Ujú. se sigue midiendo con un límite de ingreso, ¿no? Un ingreso mínimo. Luego hay unos ejercicios de medición multidimensional de la pobreza, que el Coneval tiene muchísimo que ver con eso, pero es algo que está avanzando apenas desde hace unos años en muchos países que México pues, lo tiene dominadísimo, ¿no? Entonces, creo que para México eso es una gran oportunidad, este nuevo censo, para hacer lo que comentabas, Paula, ¿no? De hablar de la diversidad de la población. Nosotros insistimos mucho en el tema de la Agenda 2030, que es esta nueva agenda de desarrollo que los países acordaron a nivel internacional en 2015 y en el cual se reconoce que hemos fallado en no dejar a nadie atrás. Sí. Entonces, si nos vamos en los promedios de los hitos que tenemos que alcanzar a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, pues no vamos a tapar rezagos o resolver rezagos. Entonces tenemos que entender justo esa interseccionalidad que tenemos cuando una población, una persona es indígena y también es mujer y también es niña y también vive en zona rural. Ahí si cerramos pinzas y entendemos los problemas de manera muy caracterizada, es como vamos a poder diseñar políticas públicas realmente pertinentes para los problemas que tenemos. Otra de las cosas que me gustan a mí del INEGI, y nada más estaba checando para ver si no me equivocaba, no es que no está en la Ciudad de México, ¿no? Esos primeros organismos que fueron descentralizados y se mandaron a Aguascalientes Después del temblor. Después del temblor, porque el INEGI nace en 83, pero en 85 justo después del temblor los mandan para allá, ¿no? Que hay mucha gente que está trabajando allá y que en teoría supuestamente también la administración pública federal tendría que estarse descentralizando. Ahora, ¿qué más decir? Nos queda rápidamente un minuto, Paul. ¿Algún foco rojo que ustedes estén viendo sobre el tema de este censo de este año o algún tema que les gustaría que se hubiera incluido y no se incluyó o qué destacarías? Bueno, para hablar de los riesgos nuevamente, de los focos, es un tema que se ha venido ya platicando mucho en muchos espacios. Tenemos fenómenos como la violencia homicida, por ejemplo, en el país, pues que sí está muy focalizada, o sea, es un fenómeno que no se distribuye de forma homogénea en el territorio. Tenemos espacios, entonces se concentra más esta violencia. Uno de estos es, por ejemplo, la región de Guanajuato, la región colindante entre Guanajuato y Michoacán. En este caso particular sí es cierto que estamos en condiciones muy distintas, como lo mencionábamos hace rato, a las condiciones del 2010. Tenemos también una falta de acceso a ciertos espacios en Tamaulipas, por ejemplo, donde es difícil de acceder como autoridad, pero también como encuestadores. Y incluso nosotros estamos desde México Unido contra la Delincuencia haciendo ejercicios también de levantamiento de información a través de encuestas. Y pues nos topamos con dificultades con las que quizás también se topen los equipos del INEGI en lugares en donde no necesariamente pues uno supondría que existen esas dificultades. En Quintana Roo, por ejemplo, sin hablar ya del municipio de Benito Juárez, en otro municipio donde simplemente se nos negó el acceso al equipo de encuestadores, ¿no? Entonces, pues sí es un reto. Pues me parece que es muy positivo que el INEGI lo haya contemplado antes de este levantamiento, haya establecido protocolos para lidiar con esto.
y pues que hayan identificado, ¿no? En qué regiones es. Bueno, déjame hacer una pausa, regresamos para hablar de otro tema. Vamos a seguir hablando del censo. Regresando justamente hace 10 años, nuestro país tenía 112 millones de habitantes. Hoy el INEGI estima que somos 127. ¿Cómo hemos cambiado en estos 10 años? Como dice la canción, regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.